un pedacito ingeniero de la gobernación. Aquí se quedaron mucho en la Madrid. No, un botecito así como eso. Pero con el escudo de la gobernación también. A ver, a ver si a ver. Bueno, a ver. A ver, Bueno, decíamos de las operaciones con es importante cuando nosotros tenemos espacios vectoriales, podemos con ellos hacer bueno, ahí está en su pantalla las operaciones con subespacios. Entonces, como tenemos los subespacios que son indeterminados, entonces vamos a ver que con ellos podemos ir trabajando, haciendo operaciones con ellos, ¿no? Pasando un poco que el tema de que los subespacios vectoriales también se llaman espacios vectoriales, ¿no? Más un espacio vectorial es generado por un conjunto finito de vectores, de los cuales generan ese espacio vectorial, y la generación es haciendo la operación suma de vectores y la multiplicación por un escalar, y así tenemos vectores que nos pueden dar la forma de poder hacer y tener los espacios vectoriales. Ahora vamos a partir de dos subespacios vectoriales, S2, que son espacios vectoriales también. Y si estos dos subespacios vectoriales, entonces vemos que cumplen estas 4 condiciones necesarias y suficientes, ¿no? Tanto para S o como para T. Si entre los vectores le llaman B sub 1 y B sub 2, la suma está en el mismo conjunto o en el mismo subespacio vectorial. Y lo mismo si multiplicamos por un escalar. Y así generamos infinitos vectores. Y lo mismo tendríamos que hacer para S si agregamos otros
que necesariamente son diferentes, ¿no? Van a generar también ese espacio vectorial o subespacio vectorial. También podemos decir que un espacio vectorial como es Rn puede tener espacios, ¿no? Como el S, como el T. Bueno, entonces una de las primeras operaciones que hace con subespacios que nos va a permitir es la intersección. Y vamos a ver en propiedades que tienen cuando hacemos operaciones con subespacios en la idea de nos generen otro subespacio más. O sea, cuando hacemos la intersección de dos subespacios, estamos generando otro subespacio vectorial y que tiene las mismas condiciones que espacio vectorial. ¿Está bien? Entonces, por lo tanto, esa es la razón en la cual nosotros podemos ir haciendo operaciones con subespacios vectoriales. Eso tenemos la intersección. Esta es la definición en forma comprensiva y de manera que vayamos demostrando. Entonces, por notación de conjuntos, la intersección va a ser ese conjunto que está en la cual se obtiene, que es ese conjunto que se llama la intersección de los dos subespacios S y T. ¿Y cómo vamos a hallar eso? Entonces, aquí en la definición que está a la derecha, nos damos un vector X que está en el espacio vectorial, correcto, está dentro del espacio vectorial más grande, Rn. Ese vector dice que tiene que estar en S. Ustedes ven la parte subrayada, son elementos que están en S y también que están en T. Y esa es la condición que debe cumplir los elementos de la intersección. Entonces, cualquier elemento que esté en la intersección va a estar cumpliendo esta relación. Entonces, de así tendríamos la intersección. Como habíamos visto que rayada también la vamos a considerar que es otro conjunto de vectores que es denominado también un subespacio vectorial de R a la M. Ir determinando entonces más conjuntos llamados espacios vectoriales. Esto es, nosotros partimos de un espacio vectorial indeterminado. Mencionado que esos espacios vectoriales son finitos. ¿Por qué son finitos? Porque son generados por un conjunto finito de vectores. El vectorial tiene otros subespacios que se llaman, que también son espacios vectoriales. Infinitos subespacios. ¿Sí? Y cada subespacio, como es un espacio vectorial, también tiene su base. Generador. Ahora hacemos la suma, la intersección de dos subespacios. Otro conjunto que también tiene una cierta relación o condición de crearse la intersección. Entonces, si ustedes se imaginan, estamos viendo cada vez que el subespacio tiene una cantidad indeterminada de subespacios vectoriales. Operaciones más, entonces podemos ir generando otros subespacios vectoriales más grandes, ¿no? El ejemplo de la intersección. Entonces yo puedo sumar los dos vectoriales S y T. Entonces, para definir la suma, lo que está a la derecha, lo que agarramos es un vector Z. Y el vector Z va a ser la suma de dos elementos. El primero que llamamos X está en S, está en T. Entonces sumamos los dos. ¿Cómo podemos interpretar la suma de estos dos subespacios vectoriales?
Entonces, el subespacio vectorial, la parte achurada de verde que está ahí, solamente los elementos de S y T. Opinión. ¿Nadie se anima? El nuevo subespacio va a ser mucho más grande. El subespacio sería más grande, ¿no ve? ¿Sí? Pero que no solamente sería, a esos podríamos llamarle la unión, ¿no ve? Como de dos subespacios, con más grande, lo que dice el compañero. Tienes razón. Ahora, ¿cómo vas a mostrar? Yo voy a mostrarles por esta presentación considerando R2. Entonces ahí tengo toda la pantalla que ven ustedes es R2, el plano. Ni en el plano necesito dos ejes. Dos. Mira. Sí, ya dije las unidades. Y tengo T. Tengo que me puedo trazar en cada uno de los espacios vectoriales en S y en T lo llamo Y. Dos, si sumamos los dos vectores, entonces fíjense, la suma es un vector resultante que el extremo de ese vector no está ni en S, no está ni en T. Origina vectores que están juntos, como en la parte de los diagramas de Peng-Euler. Los diagramas de Peng-Euler que vemos, la parte achurada de verde, no solamente hay puntos que están fuera de S y de fuera de T. Los elementos fuera de S y T, entonces hace de que el conjunto suma es más grande que T. Porque ese vector está fuera, entonces tendríamos un gráfico como esta, digamos, de Peng-Euler. Ese más T incluye puntos que no están ni en S y en T. De dos vectores cualesquiera, hemos visto en el ejemplo, solamente un par, pueden caer fuera de los dos espacios vectoriales S y T. La suma de los espacios. Entonces, nuevamente podemos, y este espacio vectorial Rn tiene infinitos subespacios. Imagínense si sumamos cada de ellos, el vectorial se hace cada vez indeterminado. Es importante definirlo. Bueno, esas son las dos operaciones que vamos a hacer luego, unos ejemplos de resolver esto. Para terminar esta presentación tenemos dos propiedades que tienen tanto las dos operaciones. La intersección y la suma de dos conjuntos. Por ejemplo, en la intersección dice que la intersección es un subespacio vectorial de Rn. Entonces, como hace rato les decía que esa intersección que estaba churado de amarillo nos creaba otro conjunto también que es un subespacio vectorial del espacio vectorial madre o inicial, que es el más grande, ¿no? Hemos visto y hemos definido que los espacios vectoriales tienen tamaño, ¿no?
Y en los diagramas de Wegener vemos que tanto S y T son más pequeños que como los diagramas de Wegener que se muestran. ¿Está bien? Ahora, la segunda propiedad de la intersección de dos subespacios puede minimizarse, es decir, puede llegar a un subespacio vectorial más pequeño. El vectorial más pequeño es el elemento neutro. En el gráfico que hemos visto, en este, si nosotros intersectamos S y T, la única intersección es este punto, el punto A, que es el origen. No sería parte de la intersección, en la cual puede formarse un subespacio vectorial más pequeño, que solamente sea el elemento neutro. Bueno, en la suma también ocurre lo mismo. Unos subespacios y creamos otro espacio vectorial de R. Y como vemos que S más T el tamaño que tiene, se puede maximizar la operación de suma de dos subespacios. ¿Y cuál es el máximo valor que puede tener la suma? Al mismo espacio vectorial más grande, ¿no? A R en N, que es el que alberga o el que contiene a todos los subespacios vectoriales. ¿Está bien? Y bueno, una propiedad que tal vez algunos han visto en conjuntos cuando hablamos de elementos. Si yo sumo dos subespacios, tienen un tamaño, es decir, que el tamaño está dado por la dimensión. Es la dimensión de S más la dimensión T menos la dimensión de la intersección. O sea, si la intersección puede ser un conjunto que no solamente contiene al vector nulo, que puede tener infinitos vectores, entonces tiene un tamaño. Y en la suma ya estamos considerando doble, por lo tanto, tenemos que deducir una de ellas, que es el conjunto de intersección que se tiene. ¿Está bien? No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, esta es la práctica de espacios vectoriales que hemos ido resolviendo. Que van a resolver. Y en el ejercicio 13 están a partir de ahí, entonces, en el ejercicio 15 están operaciones de la intersección y la suma de los dos subespacios. Si no hay preguntas, resolver un ejercicio. De operaciones. ¿Está bien? Vamos a hacer el ejercicio 15E. Dice que es S1.
son matrices 2 por 2, los elementos que están en S1 y que tienen dos relaciones o dos condiciones que debe cumplirse, ¿no? S1 y S2, ¿no? Por un conjunto de matrices. ¿Sí? Y nos menciona que S1 y S2 son subespacios vectoriales. Nos piden determinar primeramente la base y dimensión de S1 y S2. También nos piden hallar una base y dimensión de las dos operaciones, es decir, S1 intersección S2 y más S2. ¿Está bien? Vamos a resolver en ese sentido. Pregunto si hay alguna duda, como que estoy viendo. Vamos a usar el principio de las operaciones elementales que nos van a reducir. Tengo aquí el espacio vectorial, que son las matrices de 2 por 2, S1, y S2, que es el otro espacio vectorial. Entonces, aquí en el centro hay un elemento que es común a ambos espacios vectoriales, de manera que podemos decir que la intersección nunca va a ser vacía, ¿no? Uno y esos dos subespacios, aquí es la matriz nula, 0, 0, 0, 0, está en la intersección. Nunca va a ser nula de dos subespacios, ¿no? De ella podríamos interceptar. Entonces, lo que queremos encontrar es que nos da S1 intersección S2. Y si ustedes ven, con respecto a la dimensión nos dice el tamaño. Fíjense que en precisión vemos que de 2 por 2, que es el espacio vectorial, tamaño o mayor dimensión que S1 y S2. Espacios. Pero eso como vamos a ir verificando, porque este gráfico, digamos, de nuevo es una referencia, ¿no? Si S1 va a ser más pequeño que el 2 por 2, entonces menor. Entonces vamos a ver si ocurre eso, porque va a depender mucho de las relaciones que tenga ese conjunto que está subrayando de negro, o de rojo, perdón, en el ejercicio. Entonces yo voy a partir de S1, voy a partir a resolver S1, voy a determinar el tamaño, que es la dimensión de S1,
una base. Que tenga buen fin de semana. Que tenga Hasta el buen fin de lunes. semana. Listo, gracias. Que tengan buen fin de semana. Chao, chao. Gracias. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Entonces la base va a tener no sé cuántos matrices, porque son matrices, los elementos. Entonces, si vamos a definir el subespacio S1, solamente dos relaciones. Menos B menos C es igual a 0. Y A menos 2B es igual a 0. Son las dos. ¿Está bien? Entonces, yo voy a partir de la condición, una matriz genérica que está en S1. Si está en S1, entonces tiene que estar por un conjunto de vectores. Conjunto de vectores yo lo puedo, sabemos que se llama una base. Entonces, aquí está la base. ¿Cuántos vectores tiene la base? No sabemos y vamos a determinar en ese sentido. Entonces, los elementos de S1 cumplen estas dos relaciones. Si las dos relaciones las ponemos, llegaría a ser un sistema de ecuaciones. Porque la relación dice que el elemento A, que está en la primera fila, menos B, el elemento que está en la primera fila, segundo con menos C, tiene que ser igual a 0. Y el otro, la otra relación. Esas dos relaciones juntando representan un sistema de ecuaciones. Entonces resuelvo el sistema de ecuaciones considerando. Entonces, 1 menos 1 menos 1. Pero cuando resuelvo un sistema de ecuaciones tengo que completar. El vector que se presenta S1 tiene 4 o 4 variables. Faltaría el 0. ¿Sí? Entonces, ese es un truco que normalmente se hace cuando se resuelven estos ejercicios. Una de las variables, eso no quiere decir que el valor de D sea 0. En esta relación, ¿cuál es el valor que tendría que tomar D? ¿Alguien me podría decir? Mientras vaya la segunda ecuación, completando las variables, que está ahí, lo voy a poner en un recuadro. ¿Cuánto vale el valor de D? Cualquier real. Cualquier sea, correcto. Ahí dice 0 por D, 2D por cualquier número, siempre va a ser 0. Inferior, aquí también va a ser 0D. Pues cuidado que mencionen o se autoresponden y decir que D es 0, ¿no? Que D puede valer cualquier valor y eso se dan cuenta cuando completamos el sistema de ecuaciones con respecto a la cantidad de variables que tiene. Entonces, resolvemos el sistema de ecuaciones. Tomamos la primera, el menos 1. Uno menos 2. 0. Pegamos el siguiente. 1. Vamos a la primera, estamos resolviendo un sistema. Vamos los dos. 1, 0. Menos 2, 0, 0.
matriz escalonada, ¿no? Y vemos que el sistema tiene solución. Tiene infinitas soluciones. Las libres son estas dos y no son pivote. Es decir, la variable C y la variable D. ¿Ok? Entonces, quiere decir, de cada ecuación, la variable pivote, la primera es A. La línea que nos establece ahí, esta línea es la igualdad. Entonces A es igual, aquí está la igualdad, E menos 2C. Al otro lado se convierte en más 2C. 0D. Mira la segunda fila, B, colocamos en función. D menos C, dice al otro lado más C, más C. Entonces, todo está en función de las variables libres C y D. Vamos a determinar una base, entonces, nos vamos de la matriz en el cual reemplazamos en función de las variables libres. Función de C, B también es en función de C y D es D. Y aquí tenemos, para ser más elegante, lo voy a descomponer en una sumatoria. Multiplican a la variable libre C y a la variable libre D. Entonces, esa variable libre toma cualquier valor, es decir, C y D es cualquier número real, generando infinitos vectores, ¿no? Sacando los cocientes serían 2, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Y esta relación, ¿recuerdan? Es la relación donde nosotros generamos un espacio vectorial. Entonces ahí podemos ver este generador. ¿Cuántos matrices generan el espacio vectorial S1? Entonces la dimensión es 2. 2 representaría la base, ¿no? Tienen esos dos matrices que le pondríamos como base. Y 0, 0, 0. Todos están de acuerdo. Todos. Sí, Bueno, entonces seguimos avanzando. Bueno, si vuelvo aquí a mi diagrama de Euler, entonces S1 le voy a poner dos puntitos, es decir que la base contiene dos vectores, matrices. Y R 2 por 2, su dimensión es 4. La figura que se va a dar viendo ahí de que S1 es más pequeño que el espacio vectorial 2 por 2 es lógico, ¿no? Porque su dimensión es 2. Mismo, ahora vemos para S2, tiene una base, dimensión de S2. Entonces, resolveremos para S2. Pero S2 nos indica que es un conjunto generado por un conjunto de vectores. Es generado por estas matrices.
generado. Y para que las condiciones de que genere un subespacio vectorial y sea, debe cumplir dos condiciones. La primera, que el conjunto es linealmente independiente. Y el segundo, que genere un espacio vectorial. Voy a abreviar, vectorial es un subespacio. Ahora yo les hago la pregunta, esos tres matrices que están ahí, ¿serán linealmente independientes? ¿Serán linealmente independientes? Fabio Adrián, ¿qué dice? La primera es linealmente dependiente. ¿Serán los tres así linealmente independientes? Independientes hablamos de un conjunto de vectores. En este caso es el conjunto de matriz que está en la pantalla. ¿Será linealmente independiente, Fabio? No, son dependientes. ¿Será? La duda es eso. Yo le estoy dando un conjunto o en el ejercicio presenta. O confías en lo que está escrito, diría yo. No confiamos, ¿no? Deber es ver si verdaderamente son linealmente independientes, ¿no? Porque está ahí el ejercicio planteado, no sabemos si verdaderamente es correcto lo que está escrito ahí. Entonces, la duda nace ahí. Por lo tanto, lo que voy a hacer es generar una matriz de vectores. Les voy a colocar los vectores, en este caso como fila, como un vector fila. Ahora si tengo una matriz de vectores, voy a hacer operaciones elementales para determinar si son linealmente independientes o no. Entonces agarro el pivote y hago operaciones. A la fila 3 le sumamos la fila 1 por menos 1. Y vamos a ver cuántos se van a hacer cero. Es la idea de determinar la linealmente independencia. 0, 0, menos 1, menos 1. El siguiente pivote puede ser 2 o menos 1. A la segunda fila por un medio tendríamos lo siguiente. El pivote, sumamos a la tercera fila, a la segunda por 1. Entonces, ahí ya tal vez muchos han visto que la segunda fila y tercera fila son múltiplos. Entonces, al sumar, se hace 0 la última fila. Entonces, aquí este método nos determina que existen dos vectores linealmente independientes. Entonces, S2 nos puede determinar que la dimensión de S2 es 2, y tiene dos vectores linealmente independientes. Y una base de S2 es 1, 1, 1, 1 y 0, 0, base. ¿Está bien? Bueno, vuelvo a nuestro diagrama de Venn-Leeuwen. Entonces la base de S2 también son dos vectorcitos.
Tenemos ahí los dos vectores. Y la dimensión de C2 es un subconjunto de 2 por 2. ¿Está bien? Hasta ahí va bien. Bueno, aquí voy a empezar a hallar la intersección. Entonces la intersección estaría dado, si yo me doy una matriz, esa matriz A, B, C, D tiene que estar en S1 y la matriz tiene que estar en S2, o sea, si cumple eso, las dos condiciones. Y la otra definición cuando hablamos de la suma, y me hagas una matriz A, B, C, D, tal que esa matriz sea la suma, donde pondremos A1, B1, C1, D1, más, perdón, A2, B2, C2, D2, y tal que aquí el vector A1, B sub 1, C sub 1, D sub 1 está en S1, el vector A2, B2, C2, D2 está en S2. Esa sería la suma, la definición. Resolver por este método que está después de operación me va a complicar. Yo voy a responder de manera de que podamos trabajarlo mediante el diagrama de Ben-Euler y usando las bases. Entonces voy a resolver los dos problemas usando determinar una matriz de bases tanto de S1 y S2. Entonces, yo voy a empezar con S2 y la base de S2 está aquí, son dos vectores y lo voy a separar con una línea. Entonces, serían las dos matrices, 1, 1, 1, 1 y el otro es 0, 0, 1. ¿Está bien? Y el otro es la base de C1. Entonces, la base de C1, 1, 1, 0. Y el segundo es 0, 1. Y ahí tenemos una matriz de bases. Si analizamos esta matriz de bases, si hago las operaciones elementales con la base de C2, que está superior, ninguno de esos se va a reducir a 0. Los vectores que están por abajo se pueden reducir a 0, porque no están. Y lo mismo, si hago las operaciones independientemente por abajo, la base de ese 1 no debería convertirse en 0. ¿Vale? Ahora que resultará la matriz, para no tener ciertas situaciones de controversias, voy a agarrar que la matriz, no voy a intercambiar los elementos de S2 con S1, ni S1 con S2, y no los voy a cambiar de posición, los vectores los voy a mantener en esa situación. Entonces, vamos a ver qué pasa. Entonces, vamos a hacer operaciones elementales. Agarro mi pivote, el segundo,
Y a la tercera fila le sumamos la primera por menos 2. 0, menos 2 más 1, menos 1 más 1, 0, menos 1 más 0. Y el cuarto lo copiamos así. Entonces, es el primer pivote. Buscamos el siguiente pivote. El segundo pivote tiene que ser menos 1. Con ese, reduzco a los que están por debajo, porque la idea es ver cuántos vectores se hacen 0. Entonces, busco el tercer pivote. Y veo el cuarto pivote. ¿Sí? Entonces, si los pivotes, vean, están en diferentes filas y columnas. Y si voy sumando, ninguno de ellos se va a hacer 0. Ninguno se va a reducir a 0. Ninguna fila. ¿Y qué? ¿Sí? La tercera fila no sería 0, menos 1, menos 1, menos 2. A menos 2 sería, ¿no? Correcto, menos 2. Menos 2. Correcto, menos 2, menos 2 más 1, menos 2 más 0. ¿Está bien? Pues no afecta al pivote tampoco, ¿no? Y en lugar de ese 0 al lado del 2 sería, creo, menos 1. El 1 de mayo, ¿sí? Claro, sería menos 2 más 2, menos 2 más 1, menos 2 más 1, menos 1. Menos 2 más 0. ¿Está bien? No afecta, ¿no? Ahora, si queremos hacer operaciones elementales, si ustedes hacen operaciones elementales, vamos a llegar a esta matriz. Sería la matriz sin intercambiar la posición, digamos esta matriz, que es la matriz identidad, ¿no? Que solamente están intercambiando las filas segunda con la tercera. ¿También? Bueno, entonces, esta matriz reducida por filas nos da que existe 4 vectores linealmente independientes. ¿Está bien? Entonces, por lo tanto, podemos decir que la dimensión de S1 más S2 son todos los vectores linealmente independientes al sumar. Lo que ustedes ven aquí es, estamos sumando las filas de las columnas, estamos sumando los vectores de S2 con los vectores de S1. Entonces es 4. Y una base de S1 más S2 son 4 vectores. Matrices puede ser 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, menos 1, menos 1, menos 2 y 0, 0, 0. O también la base puede ser esta también, la base canónica, ¿no? Y la otra tenemos ya la dimensión de S1 intersección S2 y una base de la intersección.
¿Cuál será la dimensión? La dimensión que tiene contar el número de vectores nulos después de reducida por filas, ¿no? Entonces, en el resultado, ¿cuántos hay? No hay ninguno, ¿no? Entonces, la dimensión de la intersección es cero. Y una base, entonces, como no tiene dimensión, entonces no tiene su base o no existe la base. ¿Está bien? Entonces, ¿alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Y que entonces no llega a intersectarse los dos subespacios, ¿no? Se intersectan. Se intersectan. ¿En cuánto? En un punto, ¿no ve? ¿Cuál es ese punto? El conjunto vacío. El vector nulo. Sí. El vector nulo. Oh, estoy viendo El que es vector así. nulo. ¿Ya? Intersección de dos subespacios. Hace rato les decía que nunca es vacío. Que tiene un vector más pequeño, es el vector nulo. En este caso, la matriz nula. Entonces, si ustedes ven, fíjense, tenemos S1 que tiene dimensión 2 y S2 tiene dimensión 2. Entonces, la suma es todo el espacio vectorial. Es todo el espacio vectorial, porque la dimensión de S1 más S2 es 4. Entonces, si ustedes se fijan, entonces estos cuatro vectores bases están generando todo el espacio vectorial. R 2 por 2. ¿Está bien? Entonces, la suma estaría dado por todo esto, ¿no? Lo voy a echar para que se entienda que se genera todo el espacio vectorial. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, el próximo viernes vamos a dar el primer parcial. Aquí, el jueves podemos ir resolviendo ejercicios o preguntas. Entonces, yo voy a poner la práctica en el grupo como trabajo de clases. Ya está, y que debería entregar el 6 de mayo. La práctica de espacios vectoriales. Y las otras, bueno, se han ido allá. Ya está en ese sentido. Entonces, si no tienen más preguntas, lo dejaremos ahí y continuamos el jueves. Ya están pasando, creo que, prácticas de antes, ¿no?
Bueno, entonces, si no hay preguntas, nos vemos. Ingeniero, entonces el 7 de mayo sería el examen. Ahí es 7 de mayo. A ver. Sí, viernes 7 de mayo. Ahí estoy. Muchas gracias. Viernes 7 de mayo. ¿No hay más preguntas? Bueno, entonces, lo dejemos el jueves. Entonces, cualquier pregunta previo al examen que vamos a dar el día viernes. ¿Está bien? La práctica está. La práctica lo van a entregar el día jueves, al final del día, por la noche. ¿Está bien? Listo. Gracias, Fabio. Nos vemos entonces día jueves.